¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos arancelarios y arancelarias? Bienvenidos a este nuevo episodio en su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio, con un tema bastante interesante relacionado con el derecho probatorio y que hoy titulé precisamente ¿Qué hace fuerte una prueba ante un juez? Creo que es una de las preguntas que debemos hacernos nosotros porque a diario, bueno, los que nos dedicamos a estar siendo la voz de aquellos que no tienen voz frente a un proceso, frente a una autoridad, nos encontramos en situaciones en donde lo que hace ver la causa, lo que hace ver o que nos den la razón, no son precisamente a veces los argumentos, no son muchas veces o no pesan tanto los argumentos, sino unas buenas pruebas. Y es ahí donde precisamente entra el tema de hoy y que déjenme platicarles, tuvo su origen precisamente porque estuve acompañando a un gran amigo, ustedes lo conocen, el maestro John Brenes, en una de sus conferencias en la Universidad Central de la Universidad de Costa Rica, en donde hacían un estudio precisamente respecto de la prueba testimonial en el proceso penal. Prácticamente los puntos principales de esta conferencia o de esta masterclass que él impartió junto con otros destacados juristas, tanto mexicanos como costarricenses, se centraba precisamente en analizar el valor de las pruebas frente a un proceso y más que nada el no otorgarles o no irnos con la leve apariencia de que a veces una prueba puede convertirse en la prueba principal dentro de la tramitación de un proceso, como es el caso de la prueba testimonial. A veces, en muchas ocasiones, se le otorga como que un valor preponderante a este tipo de pruebas y se hacen a veces muchos estudios, muchos análisis respecto de cómo se está comportando la persona, cuáles son los rasgos que está mostrando al momento de estar haciendo una declaración y que consecuentemente al momento en que se dicta sentencia pues tienen una relevancia, una significación para el juez y que toma en consideración para resolver una controversia. En el caso, en ese punto de disertación se hablaba de que no necesariamente una prueba testimonial o cualquier otra prueba le da al juez los elementos necesarios para resolver un asunto o un conflicto en un sentido u en otro, sino que se hablaba más bien de hacer realmente una ponderación, una valoración, conforme una sana crítica respecto de los elementos probatorios en un proceso. Y esto también me trajo a colación a pensar que en otras materias, por ejemplo en la materia mercantil, en la materia civil, en la materia familiar, en algunas ocasiones también en el proceso contencioso administrativo, necesitamos nosotros como abogados llevar a hacer ver a las autoridades que las pruebas no necesariamente tienen que ser valoradas de forma aislada o darles un valor preponderante en un proceso. Y les pongo un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando se reclama un título de crédito de los denominados pagaré que contempla y regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? La ley contempla que conforme a la naturaleza del propio título, en términos de los artículos 171, 172, 173, en relación con el artículo 5, trae un derecho incorporado y por la propia y especial naturaleza del título del documento, en términos jurídicos se habla de que es una prueba preconstituida. En términos más simples, se habla que quien tenga un título de crédito y lo presente en un juicio, prácticamente tiene, no quiero decir que ganado, pero sí tiene la presunción de que el título goza de efectividad y que el juez, por el simple hecho de presentar el título, pues tiene que dar trámite a la demanda, dictar un auto de ejecución de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y prácticamente pues tramitar el proceso en donde se dicte la sentencia. Pero el punto específico es que me ha tocado ver ocasiones en las que muchas resoluciones que se dictan, al igual que lo explicaba el maestro John Brenes en Costa Rica en los procesos penales, en el caso de México,
y en el caso específico de estos procesos que tienen aparejada ejecución por la presentación de un título, muchas veces las autoridades y también como defensa, como abogados, presuponemos que pues prácticamente lo único que queda es tramitar el proceso, que lo único que debe importar es simplemente agotar el proceso, ganar tiempo y muchas veces pues esperar la sentencia en donde condenen definitivamente al suscriptor, al obligado, respecto del pago del título. Sin embargo, esto no es así. Por ejemplo, en la Ley General de Títulos y Operaciones, en su artículo 8º, establece que los medios o las formas en las cuales un demandado ante esta situación puede defenderse y que contempla, si no me recuerdo, son más de 8 fracciones, contempla prácticamente las formas en las que se puede demandar. Y esto también tiene que ver con las pruebas que se pueden aportar al proceso. Con esto quiero darles a entender que no necesariamente la presentación de un título, en el caso de la materia mercantil, pues le da la razón al tenedor del título para que se dicte una sentencia favorable. De hecho, por propia jurisprudencia emanada de los tribunales federales y para ser específico del Poder Judicial de la Federación, han establecido principalmente que si a lo mejor el título presenta ciertas deficiencias o no cumple con los requisitos, pues primeramente al tenedor del título le corresponde la carga de la prueba de demostrarle al juez que cumple con los requisitos contenidos en la ley para traer aparejada ejecución y que evidentemente el proceso se tramite en la vía ejecutiva mercantil o en la vía ejecutiva oral mercantil. Esto evidentemente pues ya nos hace ver que no necesariamente, y trae mucho a colación lo que él hablaba en aquella sesión del pasado 27 de marzo, en donde pues no podemos darles credibilidad a ciertas pruebas, no podemos hacer ver que las pruebas que se ofrecen en el proceso o una sola prueba, pues es la reina o la que debe de imperar para darle la razón al actor en este caso. ¿Qué otras cosas se han establecido en términos de jurisprudencia? Bueno, pues que finalmente al existir en el artículo 8º de la Ley General de Títulos estas formas de defenderse en contra de un título, de un pagaré, pues evidentemente nosotros tenemos que, el demandado tiene que aportar las pruebas referentes para demostrar o crear convicción al juez que evidentemente pues se actualiza alguna situación, alguna hipótesis y que estos mecanismos o estas formas de defensa pues sí trascienden al resultado del fallo para nulificar o oponer ciertas resistencias a las pretensiones del tenedor del título. Lamentablemente, a veces en muchos procesos, cuando se tramitan estos juicios, ¿qué es lo que pasa? Muchos jueces, muchos abogados, repito, insisto, porque creo que también es una labor de los abogados, pues no se verifica realmente o no se hace ver al juez que las pruebas que se van a rendir durante el proceso justamente tienden a garantizar primeramente el debido proceso, en este caso contra quien se instaura la demanda, y que consecuentemente en un juicio ejecutivo mercantil el demandado pues tiene esta oportunidad de hacerle ver al juez que evidentemente no por el hecho de que se esté presentando el título presupone darle la razón a quien se ostenta como suscriptor, sino que evidentemente pueden existir otras circunstancias y que consecuentemente sí, el título por sí mismo, de hecho así lo establece la ley, es una prueba preconstituida, pero no necesariamente puede cumplir con los requisitos que se establecen en la ley, o también de las excepciones que se están oponiendo en la contestación de demanda, pues el juez tiene que hacer un análisis minucioso. Y por ahí encontré una frase que dice que un buen argumento con malas pruebas se pierde, en cambio, pero buenas pruebas con argumentos simples pueden ganar. Y esto tiene mucha relevancia porque cuando se está enfrentando un proceso de esta naturaleza, la ley contempla, el Código de Comercio contempla que en la contestación
el demandado debe de referirse a todos y cada uno de los hechos y consecuentemente pues ofrecer las pruebas y las excepciones que tenga a su favor, ya sean las derivadas del título, que en este caso es el artículo 8º, y en esta parte fundamental en donde se tiene que hacer referencia a los hechos es donde el demandado, digámoslo así, tiene el balón en su cancha y tiene la oportunidad justamente de demostrarle al juez varias cosas. En primera, que a lo mejor el título no nada más es un título que surgió a la vida jurídica simplemente por voluntad de las partes. Puede ser que a lo mejor el título haya tenido un origen, como por ejemplo garantizar una obligación derivada de la celebración de un contrato, y consecuentemente todas esas narrativas, todos esos hechos, pues se tienen que hacer del conocimiento del juez al momento de hacer la narración, porque digamos que la litis o el conflicto se centra principalmente en lo que diga el actor, el tenedor del título, pero también en lo que argumente el demandado en su contestación, precisamente haciendo referencia a todos y cada uno de los hechos controvertidos. Precisamente, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de demostrar que el título, que el documento que se está presentando en el proceso no reúne quizás todos los requisitos, no reúne todas las características que contempla la ley. Ha pasado muchas veces que a veces se omiten ciertos requisitos o que, por ejemplo, la firma es distinta de la que dice ser del obligado, o finalmente a veces ciertos requisitos que son formales y que trascienden a la vida jurídica no se cumplen, y estas circunstancias o estas pequeñas vicisitudes que parecen tan fáciles dentro de un debido proceso, pues deben de contemplarse y deben de valorarse mediante la sentencia. En jurisprudencia también se ha hablado de que el juez debe hacer una valoración minuciosa tanto del escrito de contestación como del escrito de demanda, principalmente porque en estos dos escritos no nada más es que se está plasmando, se está cumpliendo con un requisito de procedibilidad, sino que también si se hace una valoración de la narración de los hechos y conforme al Código de Comercio se está haciendo una manifestación, algo que denomina la ley una confesión judicial, y que evidentemente esta confesión trae una trascendencia y cobra relevancia porque evidentemente las partes están haciendo la narración o están haciendo manifestaciones en su favor de una forma libre, de una forma en la cual no están siendo intervenidas o su criterio no está siendo aleccionado para poderles referir las causas que originaron o no la suscripción de ese título. Entonces, evidentemente que se debe de hacer esta valoración. La jurisprudencia ha dicho que se debe atender a todas, hacer una lectura integral del escrito de demanda y de contestación para poder justamente otorgar la razón para poder resolver en los conflictos. Y por ahí el artículo 20, si no mal recuerdo, del Código Civil Federal, en relación también con el artículo 20 del Código Civil de la Ciudad de México y algunos otros de las entidades federativas, mencionan algo, un artículo muy bello, algo muy elaborado, con bastante técnica jurídica. Es raro ver hoy en día este tipo de artículos que sí refieren que cuando hay un conflicto de intereses se debe de resolver la causa a favor del que pretenda evitarse perjuicios y no a favor de aquel que pretenda obtener un lucro indebido. Ha pasado que lamentablemente y conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho mal uso a veces de ciertos instrumentos jurídicos y que muchas veces la suscripción o la elaboración de un título de crédito, como en este caso un pagaré, la gente a veces lo emplea como un tipo venganza, como un tipo para poder hacer garantizar o para hacer verle al juez que se ha generado riqueza, cuando realmente a lo mejor en la práctica no ocurrió así, simplemente a lo mejor se utilizó el documento para poder comprobar o garantizar una determinada obligación derivada de un contrato, pero frente al juez
se le hace ver justamente y atendiendo a las características propias del título, que pues evidentemente al ser autónomo, al gozar de estos elementos propios de prueba preconstituida, no es necesario justamente valorar o ver cuál fue el origen o el nexo causal o la causa motivadora que originó la elaboración del título. Ahí es donde precisamente viene esta labor del juez y también en términos del artículo 17 de nuestra Constitución, que establece que los jueces deben de privilegiar, sí, la solución de los conflictos, evitando justamente a veces caer en formalismos procedimentales. Muchas veces falta esta visualización en cuanto a la solución de los conflictos y a veces se le da mucho peso a las formas, a cómo las partes, repito, dentro del proceso hacen la narración de hechos o hacen la exposición de sus argumentos, en el caso del demandado, en las excepciones y defensas. La Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación han sentado las bases que no necesariamente tengo que hacer una nomenclatura del tipo de excepción que estoy presentando o que estoy oponiendo, sino que el juzgador la debe de interpretar y la debe de entender de acuerdo al contenido y de la simple lectura de la demanda o de la contestación, bueno, que en este caso es de la contestación, porque de ahí se pueden inferir excepciones que pueden trascender al resultado del fallo, al resultado de la sentencia que se dicte en este tipo de procesos. En este sentido, sí creo que las pruebas, y en el caso que estamos comentando, pues no pueden otorgárseles pleno valor probatorio en el caso del título, porque sí pueden ocurrir circunstancias en donde a lo mejor el dinero nunca se entregó, la persona nunca firmó el documento y por algunas otras circunstancias que tienen que ver con el llenado del título, que muchas veces, repito, se pueden hacer la mención en la contestación de los hechos y a lo mejor por alguna circunstancia ahí de los compañeros o los colegas omiten precisar en cuanto a las excepciones que contempla el artículo 8º a cuál se están refiriendo, pero eso no obsta para que el juzgador, para que los tribunales, para que las personas que tengan en sus manos el resolver este tipo de controversias, pues pasen por alto justamente las pruebas que se están rindiendo. De hecho, ahí es una gran oportunidad para que el demandado contra quien se imputa la acción directa, cambiaria directa, pues pueda aportar todos estos elementos y en el caso de las pruebas, pues también, de hecho lo contempla la ley, que se tiene que hacer la narración o el ofrecimiento de las pruebas justamente en unos escritos de contestación o de demanda. Hoy en día los procesos judiciales son lo que buscan es ser más rápidos, más sencillos y privilegiando sobre todo que no se alarguen durante el tiempo, porque evidentemente sabemos que la tramitación de un proceso pues trae consigo gastos para las partes, trae un gasto también para el órgano del Estado representado a través de los diferentes juzgados y sobre todo pues es muchas veces lo que se debe de privilegiar, como lo dice la propia Constitución, es la solución del conflicto. En este sentido, creo que sí deberíamos de replantearnos al momento de enfrentarnos en este tipo de procesos las pruebas que tenemos. Ahora, algo bien importante que ha ocurrido es desde el momento en que se le notifica o se acude al domicilio de la persona contra la cual se está dirigiendo la acción cambiaria directa y se le requiere de pago, se le embargan bienes y se le emplaza a juicio, que ese es el nombre correcto o completo de esta diligencia. Esta diligencia también adquiere una relevancia muy importante porque hay ocasiones en las que directamente y derivado de lo que les acabo de comentar, las personas no reconocen, niegan a deudar la cantidad que se les está reclamando y consecuentemente pues hay que verificar que justamente el funcionario judicial, el actuario judicial asienten la razón. De hecho, ellos
tienen la obligación de entregarnos copia del acta que se está levantando con motivo de la práctica de la diligencia que está ordenando el juez, porque evidentemente con esta diligencia no es una simple tramitología, es más bien se están afectando derechos sustantivos, como en este caso las propiedades. Evidentemente el juez, ante la situación de que se le está presentando un título, sí, la ley le impone el deber de dictar un auto de mandamiento de ejecución en forma y requerir de pago, y si no se hace el pago en el momento de la presentación del título y del emplazamiento, pues evidentemente se embargan bienes para garantizar el adeudo. Evidentemente con este secuestro que hace el juez, pues se están afectando derechos, está concretamente la propiedad de los bienes, en este caso contra quien se está instaurando el proceso. Sí tiene una trascendencia, sí tiene una afectación directamente en la esfera jurídica y sí puede causar perjuicios, porque imagínense, de repente no sabes atender esta diligencia, pues señalas a lo mejor tu casa, señalas alguna cuenta bancaria, en el mejor de los casos, cuando tienes los elementos para poder atender esta diligencia, pues piensas que con esa simple mención basta y sobra para poder tener por asegurado el crédito. Sin embargo, hay formas de perfeccionar estos embargos. En el caso específico, cuando se señalan cuentas bancarias, evidentemente una vez que se acaba la diligencia o culmina la diligencia, el juez, a petición de parte, ordena se giren los oficios directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se aseguren las cuentas que puedan existir en el sistema financiero de la persona contra la cual se está instaurando el proceso. Evidentemente que, repito, pues sí se están afectando derechos, sí se está afectando la esfera jurídica del demandado, y es ahí donde adquiere, repito, mucha relevancia esta diligencia. Primero, porque afectan tu patrimonio, tu esfera jurídica. Segundo, porque las manifestaciones que tú estás realizando en estas diligencias, que parece algo muy sencillo, que parece algo como que cualquiera pudiera realizar, pero sí requieren de pues una especialización, requieren de una práctica. Evidentemente, el reconocer o negarse por no reconocer el pago, pues también tiene una trascendencia, y que yo en la mayoría de los procesos en los que he participado como actor o como demandado defendiendo a alguno de los clientes, me ha tocado ver que muchas veces no le hacen caso, no mencionan en las resoluciones pues la importancia de esa diligencia, la importancia de esas manifestaciones que está haciendo ver el actor o bueno, en este caso el demandado contra el cual se está imputando, se está ejerciendo la acción cambiaria directa, y que consecuentemente también traen un resultado al fondo del asunto, y que como una actuación judicial que incluso se incorpora al expediente que se está formando con motivo de la tramitación, repito, adquiere todas las características de una confesión judicial, porque evidentemente se está en presencia de un funcionario que en principio tiene fe pública, es decir, la fe pública le da certeza a los actos que se están llevando a cabo, y que quizás a veces no se desarrollan con las formalidades como si se estuviera frente al juez en una audiencia en forma, en una sala de audiencias, pero sí adquieren esta importancia y sí adquieren esta relevancia con motivo, repito, de estas manifestaciones, de lo que se diga o se deje de decir. Es muy importante que tomen en cuenta que a lo mejor si en la primera búsqueda no se encuentra la persona contra la cual se está tramitando el proceso, pues válidamente se le puede hacer del conocimiento al actuario que tiene que dejar un citatorio, y que este citatorio puede abarcar desde las 6 horas posteriores a la búsqueda hasta las 72, porque también me ha tocado que hay ocasiones en las que
muchos funcionarios, no digo que todos, pero algunos, y a veces hasta petición de la parte contraria, pues establecen como una hora de espera para que el requerido atienda la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento 6 o 2 horas después de haberse acudido por primera vez al domicilio de la persona buscada. Esto realmente pues también es algo ilegal y que prácticamente también la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de que el actuario, el funcionario judicial, o en este caso muchas veces el notificador, tiene que atender a las circunstancias específicas del caso, hacer una valoración de las condiciones en las que se está desarrollando o se está haciendo las manifestaciones de a quien atienda la diligencia de citatorio, para poder establecer justamente el tiempo en el cual al demandado se le va a dar la oportunidad de poder atender, de poder defender sus derechos. Claro, si esto no ocurre, pues evidentemente existen los mecanismos o las formas necesarias para poder hacerle ver a la autoridad judicial, ya sea a través de una vía de amparo o a través del propio proceso, con los recursos que la propia ley prevé, para poderle restar eficacia probatoria, para poderle restar eficacia a todas esas irregularidades que surgen de una mala praxis, de una mala diligencia. Consecuentemente, todo esto nos lleva a pensar que las pruebas pues deben tener una valoración, deben de tener un qué decirle al juez. Evidentemente, recordemos que las pruebas se aportan no para cada una de las partes, sino que se aportan hacia el proceso. Las pruebas en todo proceso son las que van a definir, son las que le van a otorgar la razón a los contendientes en un proceso, porque son ellas las que van a hablar, son ellas las que van a demostrar, son ellas las que le van a crear, sobre todo algo bien importante, van a crear la convicción en el juez de que tu causa, de que la forma en que se está narrando un determinado evento ocurrió de la forma en que uno lo plasma, ya sea en la demanda o en la contestación, y soportado con las pruebas. A veces pensamos que estar frente a un juez, estar en la tramitación de un proceso implica gritar, en sentido figurado, implica dar elementos de más, pero si esos elementos no tienen relación con lo que se está controvirtiendo, pues evidentemente carecen de eficacia. Por eso es muy importante que ante cualquier proceso, yo diría que en cualquier proceso en donde se tengan que ofrecer pruebas, pues realmente las autoridades puedan tener todos o las valoren de la forma como indica la ley, conforme a la sana crítica, y que esto tampoco los limite en otorgarles valor probatorio pleno alguna que a veces por costumbre, porque en un caso sucedió, sea la definitiva para otorgarle la razón a una persona. Esto evidentemente pues trasciende en la defensa jurídica, esto evidentemente trasciende en el resultado de un proceso, porque te puedo dar la razón, ya sea como actor, en el caso específico que estamos abordando, que es la presentación de un título. O sea, muchas veces los tenedores de un título, a veces por la emoción, por la situación específica que motivó la suscripción del título, se pasan desapercibidas, que se cumplan con las formalidades que contempla, repito, el artículo 171, 172 y 173 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y nos damos cuenta ya que estamos frente a un proceso en donde a lo mejor no se cumplen con esas formalidades, no se cumplen con esos requisitos, y consecuentemente, bueno, una de las formas que se tienen, pues es justamente evidenciarlo en la narración de los hechos,
de una forma clara y precisa, porque esa es otra. A veces no se percatan de las omisiones que puedan traer los títulos de crédito y muchas veces pues en la demanda se dice no se hace mención de ellos y consecuentemente cuando vienen los procesos puede ser que sea la causa que motive que no te otorguen la razón a pesar de que tú tengas un título de crédito. Y en el caso del demandado sí es muy importante que cuando se enfrenta este tipo de circunstancias, la mayoría de las veces las personas mencionan que no recibieron el dinero, que simplemente es una simulación o que simplemente es un arrebato, es una venganza de la persona que se dice tenedora del título porque ocurrió una situación adyacente y que no tienen que nada que ver con el título, pero que dio origen al mismo. Entonces, sí es muy importante que en temas de prueba del derecho probatorio valoremos específicamente cuáles son los elementos que nos van a servir, que van a ser los conducentes para poder demostrar, en este caso, a veces las omisiones que puedan presentarse en el título, pero también para el demandado las formas en las cuales se está defendiendo y los medios de convicción que se tienen a la mano o buscar también la manera de poder allegarnos de esos medios probatorios, ya sea a través de informes de autoridades, ya sea a través de alguna prueba pericial o algún otro medio de convicción. Acuérdense que hoy la ley no hace una limitación de los medios de prueba, pero evidentemente nos da la oportunidad de aportar todo aquello que genere una convicción al juez. Bueno, estos argumentos, estas formas en las que se desarrollan los procesos van cambiando la forma en cómo se imparte justicia, van cambiando la forma en cómo hoy se litigan, hoy cómo se defienden los procesos. Así es que espero que esta sesión les haya servido a ustedes, queridos arancelarios y arancelarias, para poder ser más críticos, para poder ser más reflexivos a veces en los actos en los que intervienen y sobre todo, si hay un pagaré, si hay un título de crédito o un documento que trae aparejada ejecución, pues saber primeramente que deben de cumplirse con ciertos requisitos que contempla la ley respectiva y que evidentemente en un proceso es importante estar asesorados, es importante referirles a los abogados todas las circunstancias para que pues ellos sean los que realmente ponderen la trascendencia de lo que ocurrió y cómo se va a narrar en los respectivos escritos de demanda o de contestación. Esto ha sido todo por hoy, queridos arancelarios. Espero que esta información haya sido de su sumo interés. Y ya saben, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Comercio Sin Barreras, @ChangeTV, la televisión del cambio. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su participación, su presencia. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué temas les gustaría que abordemos? Vienen también temas importantes referentes a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, vienen también temas referentes a derechos humanos y por ahí también estamos organizando pues un foro jurídico en donde México evidentemente es parte, Costa Rica, Perú, España y algunos otros países se están sumando. Esperen noticias, no se desesperen y pronto les daremos la sorpresa de cuando estaremos llevando a cabo estos foros para hacer estos análisis. Muchas gracias, hasta la próxima.